la última ocasión que estudiamos esta carta, primera de Tesalonicenses, nos centramos en los versículos 2 al 3, en los cuales Pablo, junto con los Silvano y Timoteo, dan gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, resaltando que estos creyentes evidenciaban una fe que obraba, un amor que los impulsaba a trabajar en el reino y una esperanza que los mantenía constantes y perseverantes. Pablo y los misioneros daban gracias a Dios por estos hermanos, por esta iglesia, y sin cesar oraban por ellos, teniendo en cuenta esas virtudes que el Espíritu producía en sus vidas. Eso fue lo que vimos la última vez, ¿cierto? Pablo daba gracias por la fe que obraba, por el amor que los impulsaba a trabajar y por la esperanza que los mantenía perseverantes. Como expresa un autor, Pablo tenía una opinión muy alta de esta iglesia, de la iglesia en Tesalónica, y sin duda lo merecía. Se habla de ellos con tanta confianza en el versículo 4 al decir: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Por lo tanto, hermanos, su carácter fue tal que Pablo vio en los hermanos de Tesalónica la marca de los elegidos de Dios. Pablo en su carácter podía con toda seguridad llamarlos hermanos amados de Dios y hablar de que ellos eran elegidos por Dios. Por tanto, en esta mañana nos vamos a centrar en los versículos 6 al 8, y vamos a observar las evidencias de la elección de Dios en los tesalonicenses. Las evidencias de la elección de Dios en los tesalonicenses. La elección o predestinación, palabras que a muchos les retumban en sus oídos, pues rechazan y se resisten a la verdad bíblica de que Dios, en su misericordia y por el puro afecto de su voluntad, sin ningún mérito u obra humana, elige a los suyos para salvación. Hablar de elección o predestinación para muchos es algo escandaloso y se resisten a esa verdad de que Dios en su soberanía, desde toda la eternidad en Cristo, elige a los suyos. La Biblia es clara al enseñarnos que es Dios quien predestina a su pueblo para salvación y gloria al escogerlos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y Dios hace efectiva esa elección en cada uno de sus elegidos, llamándoles irresistiblemente con su espíritu a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Hermanos, los pasajes abundan en estas verdades, abundan al enseñarnos que es Dios quien predestina a su pueblo para salvación y hace ese llamado efectivo, llamando a sus elegidos irresistiblemente por el poder de su Espíritu a través del Evangelio. Por ejemplo, aquí en el versículo 4, Pablo ya ha dicho que ellos son hermanos amados de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y también vemos esa verdad de la elección divina en 2 de Tesalonicenses, vayamos allá, capítulo 3, versículo 13 y 14. Momento. (3:13) dice: encuentro la cita, capítulo 2, perdón, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Y también Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, vayamos allá, habla de la verdad de la elección divina. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y los pasajes abundan, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, todos ellos nos hablan de que es Dios quien en su misericordia y por el puro afecto de su voluntad escoge a los suyos para salvación, y esto desde la eternidad en Cristo. Así que el análisis final, la razón y la gratitud que hincharon el corazón de los misioneros es el hecho de que ellos saben que los miembros de la iglesia de Tesalónica son elegidos de Dios. El versículo 4 lo dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Conocemos, sabemos vuestra elección. Ellos saben porque los hechos hablan tan claramente que la conclusión es inevitable, directa e inmediata. Los misioneros hacía poco que conocían a sus lectores. Después de una muy breve permanencia entre ellos, se vieron obligados a salir. Sin embargo, ellos no vacilaban en declarar que la razón fundamental por la cual nuestros corazones están llenos de acciones de gracias es porque sabemos que ustedes son elegidos. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Ellos dan gracias a Dios por esta iglesia con esas características, y en el versículo 4 dice, nosotros sabemos, hermanos amados, que ustedes son elegidos de Dios. Ahora, como decíamos en aquella ocasión, no basta con profesar ser creyente o afirmar ser elegido. Existen frutos y marcas de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Los elegidos de Dios muestran evidencias prácticas de dicha elección. No basta con decir soy creyente, soy elegido. Debe existir ciertas marcas y evidencias de que se es elegido por Dios. Y eso es precisamente lo que expresan los versículos 5 al 10. El apóstol Pablo junto con estos misioneros, y aquí se va a identificar esas marcas o evidencias de que los tesalonicenses eran elegidos por Dios. La carta, hermanos, es dirigida a una iglesia conformada por hermanos amados que han sido elegidos por Dios, y Pablo junto con sus colaboradores expresan esa confianza al decir conocemos, sabemos, vemos, percibimos que ustedes son elegidos de Dios. Conocemos, que traduce una forma del verbo ver o percibir, y aquí Pablo lo usa para expresar su percepción de que los tesalonicenses eran creyentes genuinos. Ahora, hermanos, ¿qué razón tienen los misioneros para estar tan seguros del hecho de que los tesalonicenses son elegidos de Dios? Porque ellos lo dicen con mucha seguridad en el versículo 4. Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Lo percibimos, lo vemos, lo sabemos. Ustedes son elegidos de Dios. ¿Cuál es su razón o su seguridad? ¿En qué se están basando? Bueno, la respuesta se da en los versículos que siguen, los cuales han de ser considerados como un todo.
La certeza de Pablo sobre la lección de los tesalonicenses abarca el recuerdo de cuando ellos se convirtieron al Señor. En los versículos 5 al 10, el apóstol expone confiadamente tales recuerdos como razones para afirmar la salvación de ellos. Por supuesto, lo primero que Pablo indica aquí, hermanos, de la conversión de los tesalonicenses, que certificaba la autenticidad de su elección, fue el poder divino revelado cuando se les predicó el Evangelio. Eso lo encontramos en el versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Primero, Pablo aseveró que se reveló el poder porque el mensaje no llegó a los tesalonicenses en palabras solamente. No fue una simple charla. La fe sabemos que es por el oír la palabra de Dios, como se enseña en Romanos capítulo 10. Pero el proceso de participación requiere mucho más que eso. Sin importar la erudición, la lógica convincente, la retórica enérgica o el estilo de comunicación, si la verdad hablada no llega acompañada por el poder de Dios, no logra nada. No basta con elocuentes palabras, con elocuentes mensajes. Pablo lo primero que menciona aquí es que el Evangelio en Tesalónica no fue solamente una charla, un discurso. Ese mensaje fue acompañado por el poder del Espíritu de Dios. Cuando la palabra es predicada y entra en el alma con el poder de Dios, la verdad de este Evangelio produce salvación. Y eso lo podemos leer también en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice así en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, hermanos, antes de centrarnos en los versículos 6 al 8, que van a mencionar las evidencias de por qué los tesalonicenses eran elegidos por Dios, tengan en cuenta que Pablo en el versículo 5 deja esto muy claro. El mensaje que se les predicó a ustedes en Tesalónica no fueron meras palabras. Ese mensaje, ese evangelio de Cristo estuvo acompañado por el poder regenerador del Espíritu Santo. Y allí es donde se da entonces la conversión. Pero entonces, en esta mañana nos vamos a centrar en las evidencias que mostraron los tesalonicenses en su vida práctica como iglesia. Y vamos a verlas en tres encabezados. Primero, ellos fueron imitadores de Pablo, los misioneros y del Señor. Ellos fueron imitadores de Pablo, los misioneros y del Señor. En el versículo 6a. Miraremos también que ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Recepción de la palabra con gozo del Espíritu Santo. Versículo 6b. Y de los versículos 7 al 8 miraremos que ellos fueron ejemplos para otros creyentes. Ejemplo a otros creyentes. Así que, hermanos, estas evidencias de la elección de Dios en los tesalonicenses las observaremos en estos tres encabezados: imitadores de Pablo, los misioneros y del Señor. Recepción de la palabra con gozo del Espíritu Santo y ejemplo a otros creyentes. Así que leamos nuevamente el versículo 6 en su parte A. Dice, versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una marca para probar la elección de los tesalonicenses, la elección divina sobre ellos, fue que se hicieron imitadores de Pablo, así como de los misioneros, y por lo tanto del Señor mismo. Aquí se ofrece un cuadro del carácter genuino
de la experiencia religiosa de los tesalonicenses. Ellos habían llegado a ser imitadores, hermanos, no meramente parleros, como dice un autor. Ellos se convirtieron en imitadores de aquellos que les predicaron el Evangelio, y su fe pasó de ser algo que profesaban a algo que practicaban. Esta misma expresión, esta misma idea de que ellos eran imitadores, la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, lea conmigo el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Además, conocemos la frase o la expresión de 1 Corintios 11:1, cuando Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y también Efesios capítulo 5, lea conmigo ese pasaje. Pablo le enseña a los efesios la misma verdad. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que Pablo nos dice sobre la lección de los tesalonicenses es que ellos la mostraron en que se convirtieron en imitadores, tanto de los siervos del Señor como del Señor mismo. No eran como aquellos que describe Tito en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No era el caso de los hermanos en Tesalónica. Estos hermanos imitaron a los siervos del Señor y al Señor mismo. Su conversión pasó de ser una profesión a una realidad práctica. Por eso Pablo no tiene temor de decir en 1 Corintios 4:16, vosotros debéis ser imitadores de mí. Se atreve a decirlo porque por la soberana gracia de Dios, Pablo, cuando lo imitaban a él, evidentemente él los dirigía a Cristo. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y aquellos que son imitadores de Pablo y de Cristo, por supuesto lo son también de Dios, como lo leímos en Efesios 5:1. Así que la flecha apunta desde Pablo y sus asociados hacia Cristo y hacia Dios. Es el orden lógico. Y esto también porque aquí mire que dice, el versículo dice, en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, o sea, ellos se ponen antes y después el Señor, porque al final todo recae en eso, ser imitadores de Cristo. Los misioneros, hermanos, habían estado físicamente en medio de ellos, aún antes de que se hubiera producido alguna conversión. La dedicación, la devoción, el entusiasmo, la voluntad de sufrir por Cristo de los misioneros pudieron ser manifiestas y así observadas por los hermanos. Estos misioneros a su vez señalaban al Señor y hablaban de Él. Los tesalonicenses, en medio del ambiente pagano, sin un liderazgo eclesial experimentado, se habían vuelto imitadores del apóstol, de sus colaboradores y lo más importante, de Cristo. El estilo de vida de los creyentes tesalonicenses comenzó a ser muy diferente del paganismo idólatra que los rodeaba. Ellos se volvieron imitadores de Jesucristo, imitadores de su carácter, por supuesto, de su andar. Los tesalonicenses dejaron de seguir a otras cosas y empezaron a seguir a Pablo y al Señor. Pablo dice, por supuesto, que es bueno para ellos imitarlo. Y él no tuvo vergüenza de decir entonces, imítenme a mí, porque él sabía a dónde se estaba dirigiendo, a Cristo mismo. Imitadores de Jesucristo.
Y esta debe ser tu experiencia, querido hermano y hermana. Que seas imitador de aquellos que andan en piedad, en entrega, en devoción y en compromiso por el reino y en toda virtud y fruto del Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra experiencia cristiana, que nos convirtamos en imitadores de aquellos que andan piadosamente en este camino. ¿Es esa tu experiencia, hermano? Meditaba que somos muy fáciles, hermano, para imitar las conductas pecaminosas de otros, los pecados que vemos en otros hermanos, e incluso somos tentados a poner por excusa esas conductas para nosotros también imitarlas. Nuestro pecado nos lleva a eso, a imitar lo malo, a esa facilidad por querer replicar aquellas conductas que vemos que no están bien. Pero pensaba qué diferente sería si pusiéramos toda diligencia por imitar todo aquello que nos conduzca más al carácter de Cristo. ¿Cómo serían nuestras vidas espirituales? Medite por un momento, si pusiéramos toda diligencia por imitar todo aquello que nos conduzca a una vida con un carácter más parecido al de Cristo. Imitadores de los siervos del Señor e imitadores de Cristo mismo. Que pusiéramos todo empeño por imitar lo que nos conduzca a la santidad y a toda piedad y compromiso y devoción por Cristo. Que anheláramos y con toda firmeza deseáramos imitar a Cristo en su carácter. Esa debe ser tu experiencia, tu anhelo, hermano. Convertirte en un imitador del Señor, en su carácter, en su andar. Imitadores de Dios como hijos amados. Por ejemplo, vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Y observen lo que Pablo les escribe a estos hermanos en Filipos. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. También Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12, el autor de Hebreos dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y lea conmigo Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, qué diferente sería nuestra vida cristiana si pusiéramos toda diligencia en cumplir lo que acabamos de leer. Imitadores de aquellos que se conducen así, en este camino angosto, en este camino que lleva a la salvación, pero con un andar como el de los tesalonicenses, compromiso, entrega, devoción. Imitar aquello que nos conduzca más a ser como Cristo. ¿A quién imitas, hermano? ¿A quién estás imitando? Si revisas tu vida espiritual, puedes concluir que eres imitador de Cristo y de sus siervos. ¿Se te puede considerar un imitador de Dios? Nótese cómo Pablo habla de los hermanos en Tesalónica. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de Dios, imitadores de nosotros y del Señor. Hermano, tu carácter habla de Cristo. Tu carácter, ¿de qué o de quién habla? De Cristo, de sus siervos piadosos, o de Satanás, del mundo y de sus sistemas. Pablo, hablando de los tesalonicenses y de su elección, nos dice:
ustedes, hermanos de Tesalónica, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pongamos toda diligencia, hermanos, en imitar cada día más a nuestro Señor Jesucristo, su carácter, pues esta es una marca de la elección de Dios. Vayamos hacia el segundo encabezado: recepción de la palabra con gozo del Espíritu Santo. Recepción de la palabra en medio de tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 6b nos dice, Primera de Tesalonicenses 6b, capítulo 1, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra marca para confirmar la verdadera lección de los tesalonicenses fue su recibimiento de la palabra, enfatizando que lo hicieron en medio de tribulación, y el texto es claro y enfático al decirnos en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Por supuesto, como dice un autor, no es posible imitar a Cristo en todos sus aspectos. Por ejemplo, en su capacidad de Salvador nadie puede imitarlo. Pero en este aspecto, el punto que se refiere aquí tanto a los misioneros como a Cristo, sí se puede imitar. Gozarse en medio de gran tribulación. Gozarse en medio de la tribulación. Los creyentes en Tesalónica recibieron el mensaje de Cristo en un contexto de persecución y dificultad, y lo hicieron con gozo. Un gozo proveniente del Espíritu Santo de Dios. Así que esto era una muestra clara de que eran elegidos de Dios. Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, reiterando simplemente que habían creído en el Evangelio y se habían convertido. Pero esto lo hicieron en medio de gran tribulación, hermano. Esto es, en ese sufrimiento severo que comenzó cuando Pablo les predicó por primera vez. Allá en Hechos 17, cuando lo leímos en aquella ocasión, cuando Pablo les predica, pero a causa de la persecución de los enemigos de Cristo, ellos tienen que partir. Vayamos allá un momento para recordar Hechos 17, capítulo 5, versículo 5, perdón. Hechos 17, versículo 5. Hechos 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos o hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Así que desde la primera vez que se les predica en Tesalónica ya empieza la persecución a causa del Evangelio de Cristo. Pero los hermanos, dice Pablo, que recibieron la palabra en medio de esa gran tribulación, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Qué gran marca, hermanos, de ser de Cristo. Recibir la palabra en medio de gran tribulación y recibirla con gozo del Espíritu. La palabra griega que se traduce como tribulación es una presión intensa,
a diferencia de algo suave. Así que tengan en mente que era una gran persecución. De modo que los creyentes nuevos en Tesalónica experimentaron una persecución severa, pero la autenticidad de su salvación trascendió esa aflicción y así nunca perdieron el gozo. Regocijarse en medio de la tribulación era algo acerca de lo cual Pablo y Silas también podían dar testimonio. Si nosotros vamos al texto que leyó el hermano cuando presidía en Hechos 16, la historia tuvo relación con un suceso que ocurrió justamente antes que ellos fueran hacia Tesalónica. En Filipos fueron arrojados a una prisión y sus pies aprisionados en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaron himnos a Dios. Hermanos, tengan en mente esa escena. Dice el texto que fueron llevados al pozo o al calabozo de más adentro, allí en Hechos 16. Y en medio de ese contexto de prisión, Pablo y Silas adoraron a Dios. Y eso es solo un ejemplo de todas las tribulaciones que ellos vivieron por causa de Cristo. De tal manera que nos dice Hechos 5 que ellos salían de esos momentos de gran azote y persecución, salían gozosos en el Señor. Vayamos a Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículos 40. Hechos 5, 40. Observe lo que dice aquí el autor de Hechos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Nótese, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién, a Jesucristo. Wow, hermanos, gozo en medio de la tribulación. Solo alguien con el Espíritu de Dios puede manifestar tal actitud. Gozarse en medio de la tribulación y glorificar a Dios. Los hermanos de Tesalónica vieron esto en estos siervos y lo imitaron. Imitaron el gozarse en medio de gran tribulación. Ahora, no deben considerarse estas respuestas gozosas y llenas del Espíritu como algo extraño o incomprensible. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se gozan en medio de la gran tribulación? En medio de gran persecución, de azotes, de afrentas. Bueno, hermanos, explica un autor que obviamente este gozo no puede provenir de nuestra naturaleza humana. Este gozo proviene de Cristo, de estar unido a Cristo. Como dice Efesios 1:3, de haber recibido esas bendiciones espirituales en Cristo. Acompáñenme a Romanos capítulo 5 y así podemos entender un poco más cómo es que el cristiano puede gozarse en la tribulación. Romanos 5, versículo 1. Dice allí Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente es justificado y es unido a Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este gozo proviene, por supuesto, del Espíritu en alguien que pertenece ahora a Cristo.
Si estamos en Cristo, unidos a Él, justificados en Él, por Él, entonces, hermanos, su Espíritu nos dará esa gracia para gozarnos en la tribulación. Es probable que los judíos incrédulos y los gentiles paganos intensificaran esa persecución después de que Pablo y sus compañeros dejaron Tesalónica. Es probable que la persecución siguió fuerte y severamente. Por eso, en Primera de Tesalonicenses, vayamos allá, Pablo reflexionó sobre este asunto y les escribió. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo de los de su misma nación por causa del nombre de Cristo. Así que de ahí que cuando ellos tuvieron una presión similar que la que enfrentaron los misioneros, ellos respondieron de la misma manera, hermano. Ellos imitaron su conducta, ellos respondieron con gozo en medio del sufrimiento. Y por supuesto, superior a los misioneros, superior a Pablo, a Silas, los hermanos imitaban a Cristo, que nos dio el gran ejemplo de gozarse en medio del dolor y el padecimiento. Él es nuestro mayor ejemplo de gozarse y de servir y de hacer la voluntad de Dios en medio de gran persecución, vituperio y afrenta, hacerlo con gozo. Eso lo expresa el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice allí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él que hizo Cristo, sufrió la cruz. Hermanos, imitemos a nuestro Señor en su carácter, pues esto hacían los hermanos de Tesalónica. Recibieron la palabra del Señor en medio de gran tribulación y lo hicieron con gozo del Espíritu Santo. Los creyentes en Tesalónica respondieron a la tribulación y el sufrimiento con gozo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo, hermano. Y debemos entonces nuevamente preguntarnos, ¿es esa nuestra experiencia? ¿Cómo respondes, hermano y hermano, ante las tribulaciones de la vida? Porque las vamos a tener. El Señor lo prometió: en el mundo tendréis aflicción. Y si seguimos los pasos de Cristo y este camino angosto, vamos a tener persecución. En Timoteo se expresa que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Cómo respondemos ante esas tribulaciones? ¿Hay queja? ¿Hay descontento? ¿Hay amargura? ¿Hay incredulidad? Muchas veces la manifestamos en medio de la prueba y de la persecución por causa de seguir el camino de Cristo. A veces hay queja, descontento, cuando llega la prueba, la dificultad, hay amargura, hay incertidumbre, hermanos. Pero debería existir en nuestras almas ese gozo proveniente del Espíritu. Imitamos a Cristo en esto, hermanos, en gozarnos en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Tienes el gozo del Espíritu, hermano y hermana, en medio de la prueba? Son asuntos que debemos seriamente considerar, porque Pablo aquí los coloca como marcas de que estos hermanos eran elegidos de Dios,
de que eran hermanos amados por el Señor. El gozo en medio de la gran prueba y tribulación. Un gozo que provenía, obviamente, del Espíritu Santo de Dios. Procedamos al tercer encabezado. Ejemplo a otros creyentes. Ejemplo a otros creyentes. Versículos 7 y 8 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Otro indicador de la elección de los tesalonicenses y una extensión de los demás era su conducta ejemplar. Es muy interesante esto, hermanos. Ellos pasaron de ser imitadores de Pablo y de Cristo a personas cuyas vidas merecían imitarse. Ellos pasaron de ser imitadores de Cristo, de sus apóstoles, de sus misioneros, a ser ahora creyentes en los cuales otros podían también mirar e imitar su conducta. Qué interesante. Los imitadores llegaron a ser ejemplos para otros. La iglesia se había vuelto un ejemplo a todos los que habían creído. Un modelo a seguir incluso para cristianos más maduros. Los tesalonicenses se convirtieron en planos sobre los cuales los otros en el resto de la región podían construir su vida. Macedonia era la provincia al norte de Grecia, donde estaba Tesalónica, además de Filipo y Berea. Y Acaya era la provincia del sur de Grecia e incluía ciudades tan prominentes como Atenas y Corinto. La iglesia de Tesalónica se convirtió en ejemplo para hermanos en estas regiones. Primero, Pablo fue ejemplo para los cristianos tesalonicenses. Entonces ellos se volvieron ejemplo para otros. Y esa palabra ejemplo puede traducirse como marca, huella, modelo, plantilla para cómo. Así es exactamente como la obra de Dios debe suceder. Quien no se constituye en imitador no puede llegar a ser ejemplo. Pero estos hermanos imitaban a Cristo y entonces se constituyeron en un ejemplo práctico para creyentes de otras religiones. Qué interesante esto, hermano. Imitaban a Cristo y entonces se convirtieron en ejemplo para otros creyentes. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas como creyentes. Ejemplo de aquello que promueve el avance del reino de Dios, ejemplos a otros de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, de amor por Cristo. Ejemplo a otros creyentes. Y reiteramos en la pregunta, ¿es este nuestro caso como iglesia? ¿Son ustedes, hermanos, ejemplos para otros creyentes? ¿Ejemplos de avance en la gracia y el conocimiento de Cristo? Hermanos, pregúntense, ¿en qué somos ejemplos para otros creyentes? También meditaba cuántas veces nuestra vida no es un ejemplo piadoso para otros creyentes, sino un ejemplo para ser piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces nuestra vida práctica no es un ejemplo para que otros avancen y sigan y conozcan más de Cristo, sino que lo que estamos haciendo es hacer que se desanimen, que retrocedan, que duden? ¿Cuántas veces somos piedra de tropiezo en vez de ser ejemplo? Los tesalonicenses eran ejemplo para otros creyentes. Esto hablaba de su elección. Eran elegidos de Dios y su fe en Dios se había extendido incluso más allá de Macedonia y Acaya. Su fe consistente y sólida
ayudaba en gran manera al avance del Evangelio. La palabra del Señor, la verdad divina y salvadora de Cristo, se había divulgado a partir de la iglesia en Tesalónica. Y hay que tener en cuenta que como Tesalónica era un centro de viaje y de comercio, la gente que iba hacia Macedonia debía transitar por esa región. Y entonces oían la palabra del Señor, de los creyentes allí. Y así también visitaban la ciudad y se daba entonces el conocimiento de Cristo en medio de todo ese ambiente de comercio. Ellos estaban ubicados estratégicamente y allí la palabra era divulgada. Al parecer, hermanos, los tesalonicenses que salían de la ciudad también llevaban el Evangelio con ellos, a Acaya y a todo lugar. Pablo describió la proclamación de ellos como un sonido constante, creciente, y cuyo eco formaba una onda cada vez mayor, pues la iglesia aprovechaba al máximo la ubicación estratégica para proclamar la verdad. Así también la palabra del Señor, habiendo sido recibida por los tesalonicenses, a quienes le fue enviada, la habían reforzado por su gozosa experiencia al recibirla, y así fortalecida había resonado en todas direcciones. Estos hermanos eran ejemplo para otros creyentes. Divulgaban el Evangelio desde su región hacia otras por sus contornos. Estos hermanos pasaron de ser imitadores de los misioneros y del Señor y se convirtieron en ejemplo para otros cristianos. Sin duda alguna, hermanos, estos creyentes eran de gran ejemplo para los que habían creído en Cristo. Así que ¿es este su caso, hermanos? ¿Son ejemplos para otros creyentes en Cristo? Preguntas que debemos meditar con gran reflexión y confesión ante el Señor. Permítame terminar, hermanos, con una aplicación muy concisa. Hemos visto algunas evidencias de una iglesia que estaba conformada por amados hermanos elegidos por Dios. Así lo describe el versículo 4. Así que la pregunta, iglesia, en esta mañana es: ¿se pueden decir que tales evidencias son una realidad en sus vidas, tanto como iglesia como creyentes en particular? Esto que hemos visto, hermanos, nos recuerda que la vida cristiana es más que palabras. Esto no se trata de decir que yo soy creyente o yo creo en la doctrina de la elección, de la predestinación. Es necesario que la conversión que ha ocurrido en nuestras vidas se haga manifiesta en frutos visibles. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, primeramente orar. Orar suplicando al Señor que su Espíritu Santo les impulse a vivir como estos hermanos de Tesalónica. Que el Espíritu de Dios les impulse a mostrar tales evidencias sin ninguna duda. Que el imitar a Cristo sea su meta, hermanos. Que puedan mostrar gozo en medio de la tribulación y que sean de grande ejemplo para otros creyentes, no de lo malo, no del pecado, no de la debilidad, pues debilidades tenemos todos, pero que seamos ejemplos, que esta iglesia en Corozal sea ejemplo para otros en el avance del reino, en imitar a Cristo, en su carácter, en que cada día su ejemplo promueve el grande provecho para que el Evangelio de Cristo sea entendido. Que esa sea su petición y que el Espíritu Santo provoque en ustedes, hermanos, tales virtudes. Por supuesto, orar al Señor y confesar pidiendo perdón cuando no ha habido toda diligencia en buscar tales cosas,
y orar para que su espíritu las produzca, pues recuerden que esto proviene del Espíritu de Dios. Como lo leímos, el gozo en medio de la tribulación del Espíritu Santo. Oremos, hermanos.